básicamente del Grupo de Puebla. Vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania. Tenemos una entrevista muy importante con alguien que se dio el tiempo para conversar con nosotros. Está en Kiev, entre otras cosas, la capital de Ucrania. Es Oleksandr Slivchuk, es analista político y trabaja en el Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Oleksandr? Buenas tardes, gracias. ¿En qué lugar exactamente de Kiev estás en este momento? Pregunto por la cuestión de la seguridad tuya, ¿no? Sí, yo estoy en aquel barrio donde fue atacado, que fue atacado hoy por la mañana, en el parte norte de la capital. ¿Y cómo es la rutina en este momento tuya? Después te vamos a preguntar, por supuesto, como analista político que sos, pero me llama mucho la atención que estés allí en la capital ucraniana. ¿La gente va a trabajar? Los colegios obviamente están cerrados, pero, ¿hay gente en la calle? ¿Hay toque de queda? Sí, hay toque de queda desde 8 de la tarde hasta 7 de la mañana. Hay un poco gente por las calles. Todo está cerrado totalmente. Ningún colegio, ninguna universidad, ni peluquería, ni restaurante, nada funciona. Entonces funcionan solo farmacias, supermercados, hospitales, policía, algunos servicios públicos y ya está. Todo está cerrado, todo el mundo está trabajando desde casa o se mudaron al occidente Claro. o algo así. Pero de verdad yo no, hoy por la mañana fue un golpe, lanzaron un, no sé, un misil o artillería, a un proyectil a un edificio residencial, unos 4 kilómetros desde mi apartamento en el parte norte de la capital, pero de verdad yo no escuché el sonido. Afortunadamente eso fue muy por la madrugada, y la gente dormía, pero y ahora la guerra todavía totalmente, finalmente tocó mi barrio también, mi barrio residencial aquí Qué locura. en Y en casos como ese, ¿no? Un bombardeo a 40 cuadras de donde vivís. ¿Suenan las alarmas antes? O sea, ¿siempre tiene la chance de escuchar una alarma para buscar un refugio o ir al subte o no? Sí, por ejemplo, yo siempre quedo por la noche la ventana abierta para escuchar la alarma, porque para entender qué está pasando afuera. Claro. Eh, Eso sí, tenemos las alarmas durante el día. La mayoría de los ataques a las zonas residenciales pasan por la noche. No sé, creo que por la razón que durante la noche la gente queda en sus apartamentos, por eso puede ser su primer objetivo, porque atacan durante la noche. Pero de verdad la gente se acostumbró a tal cosas. Es como parte de nuestra vida cotidiana. Aquí la situación es más o menos tranquila. Eso pasó porque yo vivo en el parte norte de la capital y ese barrio está más cerca de las zonas de batalla, en las Claro. alrededores de la capital. Qué locura. Pero en general es un parte de nuestra vida cotidiana, Claro, los sí, sí. últimos 2 semanas. Bueno, mientras conversamos con vos, en el margen derecho estamos viendo imágenes en vivo. Eso que ven allí es justamente Kiev también, ¿no? Para terminar de tener una idea de lo que está viviendo Oleksandr y el resto de los ucranianos o aquellos que viven en Kiev. Y sos analista político, trabajás en el Instituto Ucraniano para las Relaciones Internacionales. Te pregunto, en realidad te traslado una pregunta, intuyo la respuesta, pero se la hacen muchos y vale la pena repetirla. El fin de semana se vio un video muy bien armado, no recuerdo quiénes lo hicieron, en donde simulaban un ataque en París. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Era como un video Sí, sí. amateur, donde se veía que la Torre Eiffel y muchos lugares eran bombardeados. Y se preguntaba a muchos, ¿qué pasaría si fuera este video que están viendo ustedes, que tiene un sonido también estremecedor, simula un ataque, ¿no?, en la capital francesa? Y termina preguntándose, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera otra capital europea la que es bombardeada? Y es la pregunta que se hacen muchos, ¿no? ¿Por qué el mundo no puede hacer más por Ucrania? La respuesta tendría que ver con la OTAN, calculo, ¿no? Pero me interesa tu opinión. Bien, por primero, la OTAN no sé por qué tenga miedo a enfrentarse a Rusia, pero esa guerra demostró que el potencial ruso es bastante exagerado. Rusia es grande, pero Rusia no es fuerte. Esas dos cosas diferentes. Mm, Las Fuerzas Armadas rusas no están capaces de enfrentar las Fuerzas Armadas de países de la OTAN, y por eso
en el mismo tiempo, ninguna guerra nuclear también no va a pasar, porque eso va a destruir la Rusia misma y los rusos eso entienden. También Vladimir Putin no puede empezar la guerra nuclear solo por su decisión. Esa es una cadena de decisiones de muchísimas generales, de oficiales, etcétera. Y también la OTAN y el Occidente todavía no pueden como estar unidos contra esa confrontación porque muchísimos gobiernos tienen sus propios intereses. Sí, nos ayudan muchísimo con armamentos, con todo eso, pero ahora mismo lo que sufre es nuestro espacio aéreo. No tenemos la capacidad para enfrentar los aviones rusos, los misiles rusos. Es imposible casi porque su potencial es diferente del nuestro. Y por eso la OTAN todavía no tienen, mm, no tienen esa voluntad política a ayudarnos con el espacio aéreo, para Claro, darnos los aviones, para darnos los sistemas antiaéreos, sí. para que esa locura se frena. Y su primer argumento es que puede empezar la Tercera Guerra Mundial. Pero yo he dicho que Rusia no tiene capacidades, no tiene potencial, no tiene recursos, no tiene ejército para esa Tercera Guerra Mundial. Y por eso yo no, de verdad, para mí es difícil entender por qué la OTAN y el Occidente están bastante lentos en sus decisiones a ayudarnos aquí en Ucrania. De los argumentos que acabas de dar, el que más me llama la atención es el segundo, el que más esperanza me da es el segundo. Esto de que, porque uno podría pensar, ¿no? En una guerra a mediano o largo plazo, sí, Rusia la perdería porque no tiene el poderío para enfrentar a toda la OTAN, a todo Occidente. Pero el problema muchas veces es en el mientras tanto, ¿no? Con que una sola ojiva nuclear de las que tiene Rusia, porque tiene, por no es que a la larga pierda la guerra o lo que fuere, si una sola es disparada, podrían morir millones, y ni hablar si hay una respuesta, bueno, y el problema que ya todos conocemos. Vos me decís que Vladimir Putin solo, y quizás su círculo íntimo más cercano, tan loco como él, ¿no tienen la capacidad como para apretar un botón rojo? Sí, él tiene la capacidad a dar la orden y después de Putin hay una cadena de gente, de oficiales que también deben dar la orden No para al alcanza final. solo con la de Vladimir Putin, a eso me refiero. Eso es la única Claro, esperanza que uno puede llegar Vladimir a Putin tener. no es la única persona que decide a lanzar un misil nuclear. Hay los oficiales en el Ministerio de la Defensa. Él solo da orden como una persona central, como un presidente. Pero durante esa cadena hay muchísima gente que también debe tomar la decisión. Y yo creo que los oficiales, los generales rusos, ellos entienden qué está pasando en práctica, qué está pasando con sus fuerzas armadas, qué va a pasar si algún misil nuclear va a lanzar. Entonces, Putin sí puede tener alguno de esos plan loco para empezar la Tercera Guerra Mundial, pero los oficiales rusos que están un objetivo, eso creo que es una decisión imposible, Ok. porque eso no pasó durante la Guerra Y Fría, no, durante pero la... no estaba Vladimir Putin, ¿no? Ahí está el tema. Porque yo le respondo a mucha gente que nos está mirando que se hace esa pregunta, ¿por qué Occidente no puede hacer más? La respuesta es, Ucrania no forma parte de la OTAN. Si algún país que sí forma parte de la OTAN, desde Estados Unidos hasta Polonia, mandan un avión caza a sobrevolar los cielos de Ucrania para protegerla de los bombardeos, eso puede ser tomado, es más, va a ser tomado como una declaración de guerra por Rusia, de parte de la OTAN, con lo cual ya ahí Claro, tendríamos un enfrentamiento cara a cara de Estados Unidos con Rusia, con sus ojivas nucleares, o sea, ese es el motivo por el cual la OTAN dice, y por ahora lo único que hacemos es sanciones económicas, pero o mandan pero una armamento cosa, también, pero no mandan soldados, al menos no formalmente, y mucho menos aviones caza a sobrevolar el terreno ucraniano, ¿no? Ese es el vale, pero motivo nosotros, que da la OTAN. pero nosotros no les pedimos para que mandan los aviones de caza y con sus pilotos. Muchísimos países de Europa Central y Oriental utilizan los mismos aviones que nosotros y solo necesitamos sus aviones y Sí, aviones para tenemos la ser gente, piloteados por los ucranianos, pero ya y por Vladimir los Putin dijo que ucranianos. eso también podría ser tomado como una declaración de guerra. Vale, en el mismo tiempo nos envían muchísimos misiles antitanques, los Stingers, los Javelin, y eso es lo mismo que un avión de caza, porque eso no es como señal
agresivo, pero un avión de caza puede ser una señal agresivo para Putin. Ujú. Eso no, eso solo, Putin es un político, hay que entender eso. Todo lo que dice no hay que creer de forma general, porque ahora mismo el occidente nos ayuda muchísimo con armamentos, con misiles antitanques, misiles antiaéreos que ahora mismo enfrentan las tropas rusas con bastante éxito, y posible envío de los aviones de caza no va a como ser algo nuevo, porque Mm. ahora mismo nos ayudan. Entonces, Putin, claro, que tenga miedo que los aviones polacos, checos o húngaros Ujú. van a enviar a Ucrania para que ucranianos les utilicen. Pero ahora mismo ucranianos utilizan otras herramientas de los mismos países de la OTAN. Sí, sí, sí. Entonces, no tiene sentido. Entiendo. Gracias por tu tiempo, Alexander. Te deseamos lo mejor a vos, bueno, a tu familia, toda la gente que está viviendo allí en Ucrania. Gracias por tu tiempo y te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, Hasta un luego. placer. Bueno, mientras tanto, algunas familias argentinas de las que